Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo aquí, como siempre, en este espacio, eh, buscando ayudar con la labor de orientar, de educar, de instruir, pero no adoctrinar, porque pues entre la una y la otra hay diferencia. Buscar generar un concepto donde se establezca un pensamiento un tanto diferente y nos conduzca ese pensamiento hacia algo concreto, donde haya como una especie de camino hacia la libertad, hacia la esperanza que buscamos que en este país llamado Colombia renazca. Sandra Liliana Yaya Wilches, en este año 2020, siguiendo con la edición, desarrollo, conducción, locución, investigación, para este proyecto que se llama Creando nuestro perfil de presidente para Colombia 2022. Bueno, ese es el nombre que yo traje más rápido a mi pensamiento para lo que dispongo a hacer. Bueno, el tema de hoy está reflejado en la píldora 002 de este proceso. En la primera parte les conté a ustedes pues la cantidad de términos que tenemos que estar usando para todo esto, porque buscamos construir un perfil que se adapte a una persona que tenga esa capacidad para poder sentarse en la silla del Palacio Nariño, liderar un país en la forma más sabia, en la forma más equitativa, en una forma ecuánime, en una forma en que, bueno, busque en cierta manera mantener todos los estados sociales contentos, aunque es la tarea más mayúsculamente difícil. Eso es como si a un educador le pidieran que a tantos grupos en el mismo salón y en la misma hora le enseñaran diferentes cosas. Es muy difícil. Alguna vez a mí me la impusieron y bueno, de ahí surgió la idea de construir videos para enseñar. Yo personalmente tengo mi canal de YouTube denominado InfoYayate, donde conduzco cualquier cantidad de información sobre Microsoft Access, exactamente en la línea de las bases de datos relacionales. Y le enseño a las personas desde cero a construir proyectos para poder darle un control, una integración, una dirección, una administración a sus negocios, cualquier actividad económica. Y de ahí yo percibo mis ingresos, vivo de eso. Por otro lado, me enruté hacia el cuento de estudiar plenamente la Constitución Política Nacional de Colombia 1991 y de ahí sale un producto que es establecer videos donde yo lo que hago es explicar cada artículo, o sea, cada video es un artículo. En este momento voy en el 96, todavía falta obviamente, pero para eso me ha gastado un año entero enterarme de todo lo que pasa en este país, enterarme de personas, de personalidades, aprender nombres, reconocer lo que hacen cada uno de ellos, distinguir quiénes son los fuertes, quiénes son los débiles y quiénes son los zampones, así en estas palabras, porque tristemente la política es una cosa, como lo decía un expresidente de Uruguay, el señor Mujica, una persona muy humilde, una persona que no vive, ¿cómo le digo yo?, llena de billete por todos lados, con una cantidad de guardaespaldas, en entre paréntesis, matones, que puede tener todo su grupo familiar encuartelado, digámoslo así, para que no se lo maten. Yo pienso que una persona para llegar a estos estados, hombre, o es que hizo cosas muy terribles para estar en ese estado, al punto de que toda su familia, toda la vida estará confinada en un encuartelamiento, como si estuvieran dentro de una cárcel. Y yo pienso que uno no debería de darle eso a la familia, porque la familia
debe también aprender a percibir el mundo de la libertad, el poder salir a una calle, poder correr sin que nadie lo esté detrás mirando a ver cómo le van a pegar un tiro en la sien para fulminarlo. O Dios no lo quiera, que cojan a sus nietos, a sus hijos, a su familia más cercana y la secuestren y empiecen por eso a pedir plata. Cosas de ese tipo, o que les pongan una bomba por allá, o que se vuelvan carne para difamar sobre ella, hasta mejor dicho, rematarlas en las redes sociales. Yo pienso que el político de hoy tiene que ser una persona muy centrada, enormemente centrada, que sabe que combate contra todas estas cosas, pero también es para pensar que el político de hoy está expuesto a que si la familia lo sigue, es inminente que se va a encontrar en medio de un cercado de muros donde la verdad, la libertad se pueden perder. Y es muy triste pues uno tener tantos ingresos, tener propiedades, tener tierras, tener extensiones impresionantes, campos, para poder inclusive hacer con ello bellezas, para montar árboles frutales, para armar fábricas y poder generar empleo a las personas, a los campesinos de nuestro país Colombia. Y no poder hacer eso, tener tanto dinero y no poderlo disfrutar en este mundo y no poderlo disfrutar en este planeta. Y si tú lo disfrutas, tienes que irte para un país donde nadie te conozca, nadie sepa quién eres tú, ni qué hiciste, ni qué haces, ni qué harás, para poder gozarte eso. Es tenaz. O terminar un gobierno y correr como una ratica buscando a ver dónde encajar, donde le den una residencia para vivir y que nadie se entere que tú existes. Vivir en la oscuridad, vivir en un inframundo, digámoslo así, es terrible. Bueno, lo único que yo digo es que el tema que está aquí, trato de enrutarme en este camino, no es un camino en el que voy a durar poco tiempo, esto lleva mucho, tiene mucho tema, pero muchísimo tema. Revisando la malla curricular, no más, de las ciencias políticas de Colombia, de las ciencias políticas, digamos, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, en el primer semestre se trazan cosas importantes como la filosofía, la historia, la ciencia, conceptos de tipo matemático. ¿Qué más tenemos nosotros en cuanto a esa parte? La parte de la introducción al derecho. Entonces, cuando nos referimos a la introducción del derecho, ¿qué viene aquí a encajar? Por ejemplo, para Colombia, yo me voy a enfocar solamente en Colombia, porque mi interés es Colombia. Por eso el mapa de Colombia y todas las palabritas que se encuentran incluidas dentro de ese gráfico son netamente lo que está pasando en Colombia. Entonces, para Colombia, nosotros tenemos que hablar de el derecho, y el derecho, la primera parte del derecho es entender para nosotros qué es un Estado de derecho, un Estado social de derecho. Nuestro país tiene una Constitución Política Nacional 1991 que en su primera parte tiene derechos fundamentales que muchas veces los mismos ciudadanos de Colombia lo desconocen. Tal vez por eso les pasa todo lo que les pasa. Podemos en alguna calle ser abordados y ser reprimidos, atropellados. Nos pueden también lastimar, nos pueden apresar por cualquier cosa. Estamos en este momento actualmente reprimidos porque no podemos salir a hacer nuestras manifestaciones abiertamente de manera pacífica, porque inmediatamente intentamos hacer una manifestación pacífica, se llena todo esto de vándalos, pero esos vándalos no son la misma gente que está caminando, marchando, así sea en el andén, para pedir un cambio en este país. No, simplemente vemos que cuando estamos intentando hacer eso, de la nada, no sé de dónde, salen personas encapuchadas, dispuestas a acabar
con todo lo que haya por delante en su camino. Y las pobres personas inocentes, sencillas, pacíficas, que van caminando con un letrerito alusivo a cualquier tema social que afecta a nuestra nación, inmediatamente, ¿qué pasa? Los policías no se van a ir al vándalo. ¿Será que les tienen miedo? ¿Será que hacen parte del grupo? ¿O será que simplemente hay alguien más grande, mucho más grande que todos los que están ya aquí en Colombia, poderosos, con mucho dinero, que está pagando para que todo esto suceda? Como pasa en Estados Unidos, según lo que se dice últimamente sobre la Antifa, se hablaba de un personaje que no voy a decir el nombre, me lo reservo, pero voy así como a pintar que es una persona muy altamente poderosa. Es una persona judía, estuvo alguna vez en los campos de concentración, se logró salvar, es una persona aliada con otros de la élite, pero es muy extremadamente poderoso. Tan poderoso que ya becó a nuestro presidente Iván Duque Márquez. Bueno, no sé para dónde nos vamos con todo esto, pero vamos para una situación donde va a marcar control impresionante, pero no sé, todo va muy rápidamente. Pero de nosotros está el poder entender las cosas y tratar de impedir que estas cosas pasen, pero para una sola persona no llama, como dicen por ahí, que una sola persona no llama olas en el mar, algo así. Bueno, lo cierto es que una sola persona no hará mucho. Yo, personalmente, como única, no haré mucho, pero intentaré. Cada quien en el intento puede que surja como pueda que muera. Para nosotros todo esto es un enorme paradigma, como los monos cuando intentan coger un coco, situado en el centro un palo y todo el mundo intenta coger el coco pensando a ver cómo va a coger el coco, pero entonces cuando intenta coger el coco alguien se atreve a atacarlo y dice, no señores, eso no se puede coger. Y entonces quedan reprimidos porque piensan, pero ¿cómo cogemos el coco? Tenaz. Para mí ese es el concepto de un paradigma. Entonces, ahí está la situación. Entonces, esta primera píldora llamada esta es la segunda, la 002, voy a hablar del primer tema que habla sobre el concepto de cómo empieza nuestra historia política en Colombia. Nuestra historia política en Colombia viene desde la época precolombina. Entonces, si viene desde la época precolombina, esto representa que en nuestro país, ¿qué hubo primero antes de todo lo que hoy hay? Esto es una situación, un elemento, un tema que se lo enseñan a los chicos en historia, en los primeros grados de primaria. Se lo enfocan un poquito más y se lo refinan un tanto más en la básica, secundaria. Y bueno, pero no le echan a uno tanto cuento, porque la verdad, un profesor de historia se gasta mucho tiempo intentando enseñarle a los muchachos las cosas, y aquí yo quiero exaltar un amigo grande que me ayuda, un amigo grande que me orienta, me ayuda a construir, un amigo grande que me ayuda a seguir un camino y me da la pauta. Porque yo igual, como les dije en el primer video, yo no soy docente de historia ni de sociales. Yo soy una docente de informática, una persona que trabaja con informática y que ha trabajado toda la vida con ello, más de 30 años. Una persona que simplemente alguna vez algo me tocó muy profundamente y partiendo de ese punto fue que empecé con todo esto, porque yo dije, no, ¿cómo es posible? Nuestro país está pasando por unas situaciones tan terribles y no hay nadie que haga algo. Entonces, me puse yo esa tarea me la puse y pues echando al detalle,
En la tarea, sencillamente, cuando yo estaba sardina y estudiaba en el colegio, me acordaba que llegaban mis profesores, mi profesor o mi profesora de historia, y se iba a centrar en enseñarnos cosas relacionadas con la época precolombina, como era el concepto de las tribus, de los grupos indígenas, del grupo étnico. Hoy todavía existen grupos étnicos, existen tribus latentes como los muiscas, como los embera, chamí, que hasta ayer hubo algo terrible con uno de ellos. Una niña de tan solo 12 años fue violada por 7 militares. Eso es triste. Pero bueno, al fin les dieron su castigo, aunque no hubiera sido el mejor, pero bueno. Las cosas pasan porque sencillamente a nosotras las personas nos falta mucho por qué aprender, nos falta mucha cultura, mucha educación. Pero lo más terrible es que la cultura y la educación que más nos falta es la de saber cómo está nuestro país, cómo nuestro país se inició, el origen. No lo tenemos presente. Muchos de nosotros no sabemos ni nuestros propios linajes, no sabemos de dónde provenimos. Sabemos que tenemos un apellido, pero no tenemos ni idea de dónde provino ese apellido. Por allá escasamente una persona de una que otra vaya a investiga, vaya a averiguar a ver de dónde viene ese apellido. Pero en la época precolombina se situaron varios grupos en el país, y entre ellos culturas, la cultura San Agustín y Tierra Adentro, que se encuentran ubicadas más o menos hacia el lado del Tolima y la parte de Neiva. Los Taironas, que se ubicaron en la parte del Caribe. Los Muiscas y Confederación Muisca, que se ubicaron en la región andina. Los Quimbayas, que se ubicaron en la parte del Chocó. El Zenú, que viene siendo del Caribe. La cultura Calima, que se ubicó en la parte del Valle del Cauca. La cultura Nariño, que se ubicó en la parte, obviamente, de Nariño. La cultura Tumaco, la Tolita, que se ubicaron en la parte de más o menos hacia Buenaventura, Cauca. Y los Pijaos, que vienen siendo los que se ubicaron en la parte de el centro, o sea, en el centro de Colombia. ¿Listo? Entonces, nosotros encontramos que estas son las culturas que existieron. Algunas personas de pronto dirán, bueno, y esa parte de la cultura de todas estas tribus que existieron, que permitieron generar avances significativos en nuestro país, pero nunca son mencionadas, solamente son mencionadas por algunos docentes que manejan su tema con función a determinada área, pero no todo el mundo está llamado a esa área. En este momento muchos estamos tan demasiado entretenidos con cosas que no van al caso. Estamos entretenidos con el fútbol, estamos entretenidos con el reggaetón, estamos entretenidos con el baile del perreo, estamos entretenidos con situaciones sobre la farándula. O sea, todo eso es parte del mundo, pero el colombiano como tal, o la colombiana, tiene que aprender a entender que antes de todo lo que nosotros estamos aquí, existió esa gente. ¿Dónde nosotros podemos enriquecernos mayormente de todo eso que hay? Si nosotros nos tomáramos la molestia de visitar el Museo de Oro, ubicado en el Parque Santander, en la ciudad de Bogotá, más exactamente por el lado de Avianca, del edificio Avianca, por esta zona, ahí, en ese sector, ahí se encuentra el Museo de Oro, y pudiéramos tomarnos la molestia un día de ducharnos un tanto de esa cultura. Yo lo hice cuando tenía, como unos 7 años de edad. Mi padre me llevó, y me acuerdo tanto que cuando yo ingresé al Museo de Oro, yo veía todo eso lleno de oro, vitrinas llenas de oro,
veía cualquier cantidad de cosas de las diferentes culturas, de la cultura tierra adentro, de sus diferentes estatuas, de los taironas, de los muiscas, de los quimbayas, del zenú, de la cultura calima, de la cultura San Agustín, las, estas piedras que están ubicadas en el parque de San Agustín. También tener presente, digamos, que hay existencia de un nevado, el Nevado del Ruiz, etcétera, etcétera. Bueno, tantas cosas, y era una edad tan temprana, 7 años para uno, realmente en esa época uno decía, lo único que se me quedó a mí fue que yo entré al Museo de Oro y vi mucho oro. Mucho oro yo vi ese día. Y mi padre me decía, mi padre fue una persona muy estudiada, como lo soy yo. Fue una persona de mucho conocimiento, una persona muy enfocada en aprender enormemente, con una adictividad impresionante, con un número de amigos muy grande. Cuando él murió, salieron una cantidad de amigos de todas partes que uno decía, uy, por Dios, ¿esto qué es? Ni siquiera el entierro digamos, de una persona importante, pero él fue una persona muy especial. Y tan especial que él me introdujo en ese mundo, pero como tal uno decía, no, pues yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero bueno, me metió en ese mundo. Y una cosa que siempre él me dijo era, la virtud de un ser humano es, edúquese todo lo que usted pueda, porque alguna vez con esa educación que usted tiene va a tener que sobrevivir. No solamente unos tantos días, sino todo el resto de su vida. Tendrá que de allí salir sus ingresos para poder sobrevivir. Entonces, bien, si nosotros tenemos presente esto, ahora entendamos por qué la razón de que en los colegios se fomente, se instruya a los muchachos en el conocimiento de estas culturas. Pero lastimosamente, como docente, con la experiencia que yo he tenido, nos dan a nosotros una sesión de 90 minutos para hablar del tema. Y en los 90 minutos, tristemente, si llegamos a contar 15 para poder ver un tema, es mucho. Porque el resto de minutos están concentrados en cómo callamos a la persona, cómo mantenemos el control de grupo, el dominio de grupo, cómo llamamos a lista, que una cosa, que otra, en fin. Entonces, qué tristeza. La gente no aprendió absolutamente nada. Y salen los muchachos del colegio y uno les pregunta, oye, ¿tú me puedes contar en la época precolombina de Colombia cuántas culturas hubieron? Y no aterrizan, tal vez por ahí, en la de los muiscas, y eso es mucho. O tal vez en la de la cultura San Agustín, y eso es mucho. Pero el resto, no tengo idea, no sé nada de eso. Pero hombre, usted lo vio. Pues sí, yo lo vi, pero no se me quedó. ¿Pero por qué no se le quedó? Porque faltó el interés. Punto. Entonces, el amigo que yo menciono se llama Tony Atenza, historiador, profesor de un colegio distrital. No tengo en este momento idea de qué colegio distrital es, pero es una gran persona. Y gracias a él, y agradeciéndole a él su aporte que me brinda, que lo menciono aquí en este video, es gracias a él que pues uno puede hacer las cosas un poco mejor. Y por eso me centro en este punto. Bueno, entonces, la época precolombina. Obviamente que en la época precolombina, ¿no es cierto?, como tal, viene prácticamente a ser el periodo anterior a la llegada de los españoles a América en 1492. De ahí que nuestro territorio, ¿sí?, hoy sea conocido como Colombia. Muchos exaltan que en el año 1492, que el 12 de octubre de 1492 llegó un señor llamado Cristóbal Colón y descubrió América. Pero muchos tienen que revisar
muy minuciosamente la historia, porque ellos no vinieron a descubrir América, ellos vinieron fue a saquear América. Tristemente vinieron a saquear América. Seguramente se enteraron de que aquí había cualquier cantidad de oro, muchas riquezas, y desde ahí viene el saqueo. Así que el saqueo viene desde esa época. Y los que han saqueado desde esa época fueron los españoles. Sentaron sus culturas, su religión, sus normas, sus leyes, todo. Atacaron las etnias. Las esclavizaron. Masacraron. Cualquier cantidad de cosas terribles en esa época hicieron, pero para eso poderlo hacer hay que enterarse de todo lo que pasó en esa época. Por eso es que hoy por hoy en las redes sociales aparece: no te confíes de todo lo que te dicen, porque realmente en el año 1492 el señor Cristóbal Colón no llegó diciendo que descubrió América, no, él llegó aquí acompañado de una cantidad de malandrines, personas que, mejor dicho, hasta la locura les brillaba, y hicieron muchas cosas terribles, pero muy, muy, muy terribles. Y lo más triste, se llevaron parte del buen motín, oro, porque esta tierra es rica en oro. ¿Por qué será tan rica en oro? ¿Por qué la buscan tanto? ¿Por qué el páramo de Santurbán tanto lo buscan? Que queremos extraer el oro del Santurbán. ¿Por qué a los árabes les gusta tanto eso? ¿Por qué muchos políticos de otros países ponen sus ojitos en este país Colombia? Porque aquí hay mucho oro, aquí hay muchos recursos impresionantes que nadie se imagina qué tanto hay acá. Si pudieron estas tribus sobrevivir, si pudieron ellas sobrevivir y hacer tantas cosas especiales, que muchas de esas están reflejadas en el Museo de Oro en Bogotá. Desde allá llévese una dimensión de cómo es este país y por qué este país es tan observado, altamente apetecido, digámoslo así, porque este país tiene una extensión de tierras impresionante, unos ríos tremendos. Vamos a allá, para empezar, vemos por ejemplo la hidroeléctrica de Ituango, cuánta agua no represa, es un caudal. Un país hermoso como Colombia, bañado por dos mares, porque ni siquiera otros países tienen eso, dos mares, la entrada del Atlántico y la entrada del Pacífico. Un país rico en fauna, en faunas especiales. Un país rico en flora, que la ventaja que tiene es que tiene pisos térmicos. No como otros países que, uy, Dios mío, un desastre, porque la situación de las estaciones impide que esto pueda pasar. Un país donde se puede sembrar la papita, la yuca, donde se puede sembrar el ñame, donde se puede sembrar auyama, donde se puede sembrar sandía, donde podemos tener cualquier cantidad de árboles de mango, de naranja, de lima, de guayaba, de pumarrosa, de uvas. Un país donde podemos tener cualquier cantidad de campos para alimentar reses, ganado. Un país donde hay cualquier cantidad de vertientes de agua, cascadas, cataratas, montañas. Un país con una cantidad de historia que fácilmente con solo eso se podría hacer toda una carrera profesional. De más de 5 años, solamente con eso. Podemos decir que echamos nosotros a conocer la historia de Colombia por ahí en unos 10 años por lo menos, depurándola, palpando detalle a detalle, sin perder absolutamente nada. Podemos gastarnos todo ese tiempo, solamente escudriñando la historia de Colombia. Pero, entonces, aquí lo importante es que, como nos damos cuenta, cada una de esas culturas estuvieron en nuestro país presente y cada una de esas culturas dejaron cosas muy interesantes, legados importantes
legados muy importantes para nosotros poder entender por qué cada cosa, porque cada cultura nos pudo dejar, por ejemplo, el legado de la chicha, nos puede dejar el legado, por ejemplo, de cómo sembrar el maíz, ¿sí? El legado de, por ejemplo, de cómo construir, de cómo hacer la panela, por ejemplo, ¿qué más? La parte del algodón, otro más, por ejemplo, las vasijas, ¿no? Las vasijas para cocer los alimentos, bueno, en fin, muchas cosas. Y por otro lado, pues lo que tanto se pueden hacer con los metales, ¿no es cierto? Con los metales, porque hay cualquier cantidad de metales en Colombia, minerales en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos nosotros que la época precolombina está compuesta por las culturas, por la cultura San Agustín y tierra adentro, los taironas, los muiscas y la Confederación Muisca, los quimbayas, el cenú, la cultura calima, la cultura nariño, la cultura tumaco, la tolita, los pijaos. Existen hoy aún tribus importantes en Colombia que se encuentran ubicadas en la parte del Cauca, se encuentran ubicadas en la parte del Amazonas, en la parte del costado oriental de Colombia, como son Bichada, Arauca, Vaupés, Guainía, Putumayo. También vamos a registrar tribus también ubicadas en la parte del Chocó y en la parte de la Guajira, los guayú. Y todos ellos registran cultura, conocimiento. Muchos de ellos se pueden inclusive curar a sí mismos sin necesidad de recurrir a la farmacéutica, a la industria farmacéutica. Muchos de ellos con sus brebajes prácticamente milenarios pueden curar un cáncer, pueden curar un SIDA, pueden curar una diabetes, pueden curar problemas circulatorios, pueden curar problemas de los riñones, del hígado, del páncreas, de la piel, de los huesos, del sistema nervioso, del sistema inmunológico. Entonces, la cuestión es que la cultura étnica es extremadamente rica, es la más importante de nuestro país Colombia, pero tristemente, como son indios, como son indígenas, entonces a darle palo todo lo que se pueda. Ahí sí como dice, a reprimirlos, a acabarlos. Y ojo, porque ellos sí saben cómo funciona Pachamama y cómo funciona el Inti. Ellos sí saben cómo es la tierra y saben que la tierra es la que da todo. Hay dos elementos, una es los ancestros, lo que ha pasado con la tierra, y la parte de la religión, lo que es con el espíritu, ¿no? Nuestro país es un país extremadamente religioso, ¿sí? Pero como tal hay que darle lugar a que en nuestra tierra los indígenas cuentan milenariamente con muchos, pero muchos conocimientos, como entre ellos, por ejemplo, la josca, la coca, el tabaco, ¿no es cierto? Todas estas cosas que en cierta manera permiten que las personas se puedan curar, como igualmente la marihuana, no la que estábamos quemando y fumando para trabarse, no, esa no, la marihuana natural, la hojita. ¿Qué puede hacer esa hojita verde sin quemarse, sin nada de esas cosas? Puede generar efectos beneficiosos en la salud de las personas. Y cualquier cantidad de árboles especiales, muchos de ellos tienen cualquier cantidad de secretos, que hasta mi padre era una de las personas que se sabía esos secretos de esas plantas, y él decía, esa planta se puede consumir, esta planta no, esa planta tiene ciertas cosas que producen veneno, esta no. O sea, tenía un conocimiento que lastimosamente se murió con ese conocimiento. Pero quedó Sandra Liliana Yaya para seguir ese camino. Y bien,
Entonces, vamos al punto siguiente. Entonces, estamos hablando de que la historia de política de Colombia, la primera que lo trazó fue la época precolombina y está antes de 1492 y que obviamente todas estas culturas prácticamente con el pasar del tiempo terminaron siendo reprimidas y hasta desaparecieron algunas de ellas, pero quedaron todavía algunos seres por generación existentes que todavía llevan esa cultura, pero ya muy directamente dentro de sus propios territorios. Otro punto, vamos a entrar en la época hispánica, conquista y colonia. Seguidamente, después del evento de 1492, entra Cristóbal Colón, habla de que descubrió América, saquean todo esto, se llevándose en todo el oro, en fin. ¿Qué cree que puede pasar acá? Que los españoles ven esto y se les incrementa la avaricia, se vuelven esas personas codiciosas y avalan poder ingresar a Colombia en el plan de conquista y colonización. Cuando se refieren a colonizar, ¿a qué se refieren? A establecer gente de esos países, incorporándolos en una injerencia en Colombia para dominar. Y conquistar, ¿qué significa? Que van a venir y saquear todo lo que tienen de nuestro país, conquistando nuestro país. ¿Y cómo es conquistar nuestro país? Sentando ellos sus propias leyes, sus propias empresas, sus propios productos, sus propios servicios para que la gente los consuma, pero esto tampoco es bueno porque esto nos implica que el país entonces empezará a carecer de la producción y de la prestación de servicios, porque entonces lo van a empezar a mostrar como el que no, este país no sirve para administrar sus propios recursos, tienen que venir empresas de otro lado para que puedan administrar los recursos. Entonces observe cómo la historia plasma esa conquista y esa colonización desde allá, desde esa época hispánica, y empieza a definirse desde ahí. Por eso es que uno muchas veces dice, pero ¿por qué las cosas en Colombia son como son? ¿Por qué existe hoy tanto corrupto? Porque los corruptos muchas veces lo que están haciendo es haciendo este estilo que se llama vendepatria. El corrupto lo que hace es encontrar un buen cliente en otro país, interesado en lo que hay en este país, y el que está interesado en este país va detrás de un recurso. Puede ser el oro, puede ser el carbón, puede ser las esmeraldas, puede ser, por ejemplo, la tala de árboles gigantes, de árboles que llevan muchos años allí montados. Una enorme deforestación, un gran pulmón se va quitando, porque hay quienes están detrás de eso, con todo el afán, mirando cómo venden todos estos recursos. Pero para vender estos recursos necesitan estar puestos en el gobierno para vender los recursos, para tener esa vía. Van vendiendo pedacitos, van vendiendo regiones. Y estos señores de otros países, ¿qué hacen? Vienen y colonizan, dicen, bueno, vamos a colonizar, entonces vamos a pensar que esta es una colonia de nuestro país. Es como lo que un día yo oía que decía el presidente Trump de Estados Unidos, decía, es que Venezuela es de nosotros, y como sea la vamos a colonizar porque es de nosotros. Nosotros como Colombia tuvimos a Panamá, era parte de nuestra Colombia, y la perdimos, y quedó independiente como otro país, pero prácticamente Panamá, en cierta manera, está siendo parte de Estados Unidos. Bueno, si yo me equivoco, por favor, precisamente este escenario es también para poder aportar. Aporten, ustedes también saben, yo no soy la única aquí que me lo sé. No se trata de castigar, no se trata de echar vainas,
No se trata de dañar un trabajo, no se trata de difamar un trabajo, no se trata de criticar un trabajo, se trata de aportar, porque aquí la intención es aportar, ¿sí? Entonces, aportemos todos y entre todos vamos a ser un gran número de personas buscando construir ese perfil de presidente colombiano para ese tiempo que llega. Por eso estamos desde ahora empezando a trabajar. No esperemos a que nos falta un mes para trabajar, no esperemos a que nos faltan 6 meses para trabajar, un año para trabajar, no, desde ya uno le toca. Desde ya uno va orientando las cosas. Porque el afán es que este país quede bien, quede en buenas manos, quede en manos de gente que entienda qué es eso, que entienda que aquí no pueden venir de otros países a conquistar y menos a colonizar, que nosotros desde aquí podemos ser capaces de construir nuestros propios productos, que nosotros somos capaces de construir nuestras propias prendas, que nosotros somos capaces de construir nuestros propios muebles, nuestras propias casas, nuestros propios edificios, que nosotros desde acá podemos ser capaces de mantener toda una fauna y toda la flora, que desde acá nosotros somos capaces de poder proponer programas sociales, no para acabar, no para, mejor dicho, mirar a ver a quién le llenamos el bolsillo con una cantidad de dinero que viene de nuestros propios impuestos, la plata que nosotros damos. Porque aquí los ricos no nos dan a nosotros nada. Los ricos nos quitan, pero no nos dan, los ricos no nos van a regalar. Y las personas que se instauran en el gobierno, pues la idea es que trabajen para el pueblo. ¿Por qué deben trabajar para el pueblo? Porque somos mayoría. Somos casi 50 millones de personas. Entonces, por 50 millones de personas vale la pena. Pero si vamos a trabajar por unos poquitos, mirando a ver cómo le llenamos el bolsillo de dinero, dinero y dinero, no estamos haciendo las cosas bien. No estamos creando una Colombia para que nuestros hijos y nuestros nietos en ella vivan felices. Estamos construyendo una Colombia para que nuestros hijos y nuestros nietos salgan corriendo hacia otros países, porque aquí no se puede vivir, porque aquí se vuelve inviable, invivible, improgresable. Muchos de nosotros queremos tener la posibilidad de crear una empresa para estar nosotros mejor, pero también para generar empleo a nuestros otros conciudadanos. Pero no lo podemos hacer porque siempre estamos mirando que nos están robando. Pero si nos robaran y pusieran esos dineros para buenas obras, para hacer buenos hospitales bien dotados en zonas donde de verdad se requiere enormemente, como es por ejemplo en La Guajira, como es en el Chocó, como es en el Valle del Cauca, como es en el Cauca, como es en el Nariño, como es en el Amazonas, como es en la zona de Arauca, del Baupés, de Guainía, de Putumayo. Y bueno, prácticamente todo sería fenomenal, ¿no es cierto? Pero no sucede así. Aquí, lastimosamente, la mayoría de los gobernantes se vuelven muy amigos de personas de otros países, son manipulados, y esos señores de otros países se han enterado que en Colombia hay cosas muy súper, y están detrás de mirar a ver cómo le pintan el mejor negocio, y estos terminan a la final vendiendo lo que no es de ellos, vendiendo su propia patria. Muchos de ellos prácticamente trabajan es para buscar que nosotros, todos lo que es Colombia, seamos esclavizados. Para la ganancia de alguien que no está en Colombia, que está en otro país y está bien montado. Así de sencillo. Entonces, por esa razón es que es necesario hablar de ese tema. Entonces, en la época que nosotros tenemos, ay, espere un momentico. A ver, aquí. Todos nosotros los ingenieros de sistemas siempre trabajamos con 3 y hasta 4 computadoras al tiempo, porque vamos mirando del tema cómo enfocarlo. Pero bien, vamos a hablar de la época hispánica, conquista y colonia. Colombia fue conquistada desde 1498 por la corona española.
quienes establecieron una colonia que se conocería como la Nueva Granada. Si nosotros miramos el mapa de la Nueva Granada, esta estaba compuesta por Venezuela, parte de Brasil, estaba compuesta por una parte de Ecuador, una parte de Bolivia, una parte mínima de Perú, bueno, y todo lo que es Colombia. Pero con el pasar del tiempo, algunos de esos territorios se desprendieron por independencia, por situaciones que muchas veces, la mayor parte de las situaciones que aqueja a nuestro país es la inconformidad. Como lo sigo diciendo, porque existe un sector de ricos y el otro lado es un sector de clase media o pobres. El sector rico siempre es buscando a ver cómo dice y se llena su boca, diciendo, yo soy dueño de Colombia, yo soy propietario de Antioquia, yo tengo la mayor cantidad de tierras del Bichada, o soy dueño de todo el Chocó, o soy dueño del Cauca, y que a veces se atreven a decir, ¿por qué no cogemos y creamos un país aparte que se llame Cauca? República de Cauca. Ustedes se imaginan en un futuro diciendo, Colombia quedó reducida a nada porque simplemente se creó la República de Antioquia, o que terminemos escuchando, se creó la República del Chocó, la República de Cauca, la República de Guajira, la República del Amazonas, o la República del Baupés o del Bichada. O sea, si los sectores se desprenden, es porque el gobierno no suministra ninguna ayuda a esos sectores y los mantiene en el olvido, quedando a expensa y a merced de que grupos de paramilitares, los BACRIM, que son bandas criminales, el narcotráfico y altos grupos delincuenciales, la guerrilla, bueno, y todas esas cosas, pues simplemente todos ellos terminan apoderándose a través de las guerras, y así entonces termina el territorio día por día dividido. Entonces va a llegar un momento en que esa hermosa Colombia que nosotros tenemos no va a ser lo que estamos viendo, va a estar dividida. ¿Por qué? Porque la razón más contundente que a todo esto obedece es la falta de alfabetización política en las personas. O sea, la alfabetización política en las personas es importante, es necesaria para que las personas generen un grado de conciencia. Una parte decisiva, cuando van a hablar de votar, venga, vamos a votar por una persona que valga la pena. Pero si todos están ponchando a votar por una persona por un tamal, no están haciendo nada. Vendiendo su voto por una teja, por cervecita, por un ladrillo, por un cupo en la universidad o en el trabajo, no estamos haciendo gran cosa. Porque vamos a seguir igual y peor. Vamos a seguir con un mayor grado de injusticia social. Vamos a seguir sin educación. Vamos a seguir con una salud muy precarizada en nuestro país. Y la mayoría de los grupos, como son los niños, los infantes, los adolescentes, los adultos, adulto medio, tercera edad, no vamos a estar mejor, vamos a estar peor. Y obviamente se acrecentará mayormente la delincuencia. El conflicto armado va a ser superior. Entonces, todo esto implica detenernos cuidadosamente y pensar, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora bien, si así ha pasado que Colombia, durante la época de la colonia, fue gobernada por virreyes. Los virreyes vienen de España y pertenecían al virreinato de la Nueva Granada, junto con Venezuela y Ecuador.
Ellos venían para controlar el comercio de entrada y salida de los productos de esa recién América descubierta. ¿Sí me ven? ¿Sí ven cómo son las cosas? Una vez descubierta América por Cristóbal Colón, dijeron, uy, aquí hay para saquear, entonces aquí tenemos que meternos a conquistar y a colonizar para evitar que no se nos vaya a perder las riquezas. Nos vamos a meter para mantener el control. Entonces, al entrar en el control, pues obviamente van a venir cualquier cantidad de personajes de España, situarán sus leyes, sus gobiernos, su cultura, su religión, todas esas cosas en nuestro país. Y de esta manera empieza el saqueo. Así que el saqueo de nuestro erario público no viene desde hace 20 años, ni desde hace 50 años, ni desde hace 100 años. Mire desde dónde viene el saqueo de nuestro país, el saqueo de nuestro erario público cultural. Desde este tiempo viene el saqueo, porque simplemente se instalaron. Por allá, en estos días que pasaron una serie que se llamaba Bolívar. Y algunas personas lo observaron y otras no. Pero se puede ver latentemente que en la vida, desde que esto ocurre, ha habido lucha. La lucha de las clases, la lucha del patrimonio. Todo eso ha sido una enorme lucha y no ha sido una lucha de un día, ni de un mes, ni de un año, sino de años, de siglos. Pero bien, si había ese control de los productos entre la entrada y la salida de ellos, y era dominada por los reyes católicos, que fueron los que crearon la Casa de Contratación de Sevilla. Obviamente, si nosotros hablamos de Sevilla, ¿dónde queda Sevilla? Sevilla está en España. Está en España. Entonces, ellos también se encargaban de conceder los permisos para viajar, tanto de ida como de regreso, y lidiar jurídicamente con los pleitos relacionados con las rutas comerciales. ¡Pleitos! Entonces, dense en cuenta que ya no más con eso habían pleitos. El pleito siempre ha sido la pelea jurídica. Y esa pelea jurídica no viene desde aquí, no, viene desde mucho más atrás. Siempre ha habido pelea jurídica. Eso es una guerra. Y esa guerra jurídica es por simplemente dejar parado el más fuerte y reprimido el más débil. La segunda institución política creada en este país fue el Supremo Consejo de Indias, en 1511, por el rey Fernando el Católico. Por el rey Fernando el Católico. Se van dándose cuenta que nuestra Colombia apenas fue descubierta, fue sometida. ¿Quiénes nos sometieron? Los que se metieron en este país. Por eso es que muchas veces en el Congreso pelean, pero ¿por qué permitieron la entrada de tropas estadounidenses en nuestro país con el propósito de que van a ayudarnos en una asesoría? Hombre, dense en cuenta por dónde la cosa empieza. Si en nuestro país permiten la entrada de personas ajenas a nuestro país para mantener controles en nuestro país, esto solamente dice algo, que nuestro país ya está arrodillado, ejecutivamente está arrodillado, nuestro Estado está arrodillado a merced de lo que en decisiones tomen los que están en otro país. Así pasó en esa época. Y si lo analizamos detenidamente, está como volviendo a ocurrir. Mire cómo nosotros estamos sin querer regresando en el tiempo, ¿sí? Estamos en el año 2020. Y con esta manera como se manejan las leyes en Colombia, que ahorita se están manejando todas por decreto, me consta porque sé que en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia,
se manejaron como 117 decretos a nivel presidencial y muchos de ellos fueron sobre coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el país, llevado por un gobernante, y este gobernante, sin tomar consentimiento de un Congreso, permite el ingreso de tropas estadounidenses en nuestro país por el hecho de que vienen a tratar temas de capacitación, temas de orientación, qué sé yo, qué sé ya, esto ya no tiene como derecho. ¿Por qué? Porque simplemente, sin querer, muy suavemente, estamos terminando por ser un país que va a vivir arrodillado y a merced de lo que fuera de nuestro país otras personas ejecuten. Si esas personas que no son de nuestro país ejecutan a través de un gobernante situaciones como, por ejemplo, todos tienen que usar mascarilla porque si no sé qué, porque si no sé ya. Entonces, es una forma de dominar, es una forma de irse poco a poco metiendo para dominar, para controlar, como lo hizo el rey Fernando el Católico. Entró y dominó este territorio. Lo reforma en 1524 por otro rey que se llama Carlos I. Y posteriormente por Felipe II. O sea, que ¿esto qué quiere decir? Que esa dominancia incursionó en la historia en tantos años. Imagínense, de 1511 a 1524, ¿cuánto tenemos en años? Prácticamente una década. O sea que, ¿cuánto sufrió la gente? Una década. Y del 1492 hasta el 1524, ¿cuánto sufrió? Un siglo. Y a eso sumémosle los siglos que vienen desde por allá hasta nuestros días. Es decir, nosotros como países aquí toda la vida hemos estado arrodillados. Toda la vida hemos estado sometidos. Toda la vida han estado tratando de entrar personas de otros países a saquear, a robarnos, a quitarnos, a mirar a ver cómo le echan mano a nuestros recursos. Por eso es que existen hoy en el Congreso personas muy extremadamente preocupadas de todo esto. ¿Y por qué se preocupan? Porque saben todo esto, lo tienen presente en su conocimiento. Y pues obviamente los únicos que pueden tener conocimiento de eso son los que trabajan con las ciencias de la política, los que van orientados para gobernar un país. Pero esta información no la conocen nuestros jóvenes, no la conocen una cantidad de personas adultas, adolescentes, no los conocen. Muchos de ellos dirán, ay, qué fastidio, no, esto ya me da para dormir, esto, apaguemos la computadora y nos vamos a jugar basquetbol o nos vamos a jugar fútbol porque esto ya me cansó. Me cansó. Ese es el decir de la mayoría de los estudiantes, porque realmente la gente no percibe eso. Por eso es como estamos. Y es aquí donde tenemos que empezar a crear conciencia. Es aquí donde tenemos que empezar a sentirlo, desde este punto, desde la historia. Yo hubiera podido comenzar a hablar del conflicto armado, hubiera podido comenzar hablando de los partidos políticos, hubiera podido comenzar hablando de los marcos sociopolíticos, socioeconómicos, de los diferentes modelos que existen en los países, desde podría ir, pero realmente ahí no tocaría yo profundamente conciencia. La conciencia se tiene que tocar desde acá, desde este punto. Ahora vamos mirando otra cosa. Todas estas personas, tenían el máximo poder sobre los problemas legislativos y judiciales en América. O sea, ellos tenían dominancia sobre dos poderes, que era el ejecutivo y el judicial. Hoy existe 3 poderes en Colombia, no, digamos 4 poderes en Colombia, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial,
Pero el cuarto, también poderoso, porque obviamente está moviendo mucho, es el de los medios de comunicación. Pero en esa época solo habían dos, que era el de las leyes y el de la parte judicial, o sea, de la justicia. Movidas ahí, o sea, a ellos lo que les interesaba era construir leyes y justicia. O sea, ¿qué se hizo algo malo? Justicia, cárcel o muerte, o pena de muerte, o aquello o lo otro. O sea, solo existía el punto de crear ley para someter y la justicia para reprimir. Y que nadie escribe, y que nadie divulgue, y que nadie actúe, y que nadie se encargue de protestar. Y ahí vamos ya en un siglo. Constaba de un presidente, un canciller, 12 consejeros y funcionarios encargados de nombrar virreyes, obispos, capitanes y gobernadores. Eso era todo lo que tenía en ese entonces Colombia. Bueno, Colombia, la Nueva Granada. Pero realmente, ¿quiénes eran los que mandaban? No eran los que estaban acá, sino los que estaban en otro país. Ellos ponían el presidente, ellos le daban poder a un canciller, uno solo, aquí tenemos también un canciller, a 12 consejeros. Bueno, hoy no tenemos nosotros 12 consejeros, sino tenemos senadores y tenemos representantes a la Cámara. Los concejales y funcionarios encargados, como son los alcaldes, gobernadores, pero allá eran consejeros, eran funcionarios encargados de nombrar. Ellos nombraban los virreyes, pero los virreyes no eran los virreyes de aquí, eran los virreyes de allá. Los obispos no eran los de aquí, eran los de allá. Capitanes y gobernadores no eran los de aquí, eran los de allá. Es decir, toda la cantidad de gente era de allá, pero no eran de acá. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se entiende que un país cuando está sometido, los que deben de gobernar son los que están fuera, no los que están dentro. Para mayor control. Bueno, pienso yo. Si alguien escucha estas palabras en este momento y me ve que estoy cometiendo errores, por favor, acúseme. Por favor, corríjame. Porque recordemos que nosotros vivimos de las experiencias positivas y negativas. Y todo lo que esté en la suma de nuestras vidas, todo es importante. Los errores son importantes, los aciertos son importantes, las experiencias negativas y positivas son importantes. Todo es importante, no hay nada que se deseche aquí. Bueno. Entonces, como vemos ahí, estaba movido de esa manera. También el poder se había con ello creado las reales audiencias. Las reales audiencias en esa época era como decir hoy acá la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, bueno, las principales, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces, en esa época, pues como no había más, eran las reales audiencias. Y la primera real audiencia en Colombia fue la Real Audiencia de Santa Fe, fundada en 1549. Y a partir de ahí, de esa Real Audiencia, todo se movía. Ahí se manejaba la justicia, la cual dependía del virreinato del Perú. O sea, Perú, que hoy en día es una república independiente, en esa época era parte de Colombia, Perú. Qué bonito hubiera sido si se hubiera logrado seguir sosteniendo eso así tan grande y no se hubieran apartado. Bueno, por eso es que hoy uno dice, pero ¿por qué el hecho de las luchas y las guerras contra nuestro país vecino, Venezuela? Si Venezuela fue parte de todo esto. Venezuela y Colombia fuimos hermanos. Fuimos un mismo país y hoy está dividido. Pero aún así, mire cómo es la vida. Allá en Venezuela gobierna un colombiano, obvio, con residencia y nacionalidad venezolana.
El señor Nicolás Maduro es colombiano, no es venezolano. Es venezolano por acreditación, porque tiene una residencia, pero por el acto biológico es un colombiano, porque nació en Colombia, pero está gobernando Venezuela. Y sin pensarlo, lo hace muy bien. A pesar de que ha sido perseguido, sancionado ese país impresionantemente hasta llevarlos a la más terrible pobreza, pero ahí está. Y él sí lo tiene muy presente, porque él sí sabe que antes Colombia y Venezuela eran una. Hay gente que desconoce hoy en día y yo no sé por qué le echan tanta vaina a los venezolanos, ay, que el veneco, que no sé qué. ¿Por qué cree que pasa todo eso? Porque la gente no tiene conocimiento. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque mucha gente pasó en los colegios por la historia, pero nadie se detuvo. Ni tampoco un profesor se detuvo a decirle a ellos, analicen las cosas, como lo estoy haciendo yo en esta mañana. Ahí está, para que vean. Bueno, entonces, hasta que se nombró su primer gobernador, Andrés Díaz Venero de Leyva, en 1564. O sea, de la Real Audiencia a 1564 pasan aproximadamente 25 años para lograr eso. Pero ¿qué pudo pasar entre esos 25 años? Muchas cosas pudieron pasar. Guerras, muertes, una cantidad de cosas atroces, la Inquisición, etcétera. Tantas cosas pudieron pasar. Y finalmente entonces crean un gobernador, Andrés Díaz Venero de Leyva. Andrés Díaz Venero de Leyva, 1564. Tenía jurisdicción sobre las provincias de Santa Marta, Popayán, Antioquia, Cartagena. Miremos muy detenidamente esto. Santa Marta es la tierra más antigua. Popayán es la más antigua. Antioquia es la más antigua y obviamente es grande. Cartagena, la más antigua. Y fuera de Colombia, Quito y Caracas. Quito es de Ecuador y Caracas, que es de Venezuela. O sea, el señor gobernaba para estas regiones. No fue sino hasta el año 1717 que se fundó el virreinato de la Nueva Granada, siendo Antonio de la Pedrosa y Guerrero el primer virrey. El virreino se dividía en gobernaciones, subdivididas estas en municipios. Cada municipio debía tener su propio cabildo. El cabildo en esa época era como voy a hablar del consejo. El principal gobernador era el virrey, quien recibía órdenes directas del monarca. ¿Quién era el monarca? Felipe II, en ese entonces. Felipe II. Bueno. Entonces, de esta manera, al principio hubo 4 virreyes en un periodo de 7 años, lo que fue muy costoso para la corona, la cual decidió abolir el sistema. O sea, lo abolió porque era mucho el gasto. No obstante, se retornó en 1739 gracias a Sebastián de Eslava, proclamado virrey en tal año. Sebastián de Eslava. Eslava es un apellido que yo lo escucho mucho en Venezuela. Pero de ahí para allá, entonces, sucedieron más personas, entonces fueron Sebastián de Eslava, 1739, 1749, o sea, periodos demasiado cortos para gobernar. José Alfonso Pizarro, 1749-1753, José Solís Foch de Cardona, 1753-1761, Pedro Mesía de la Cerda, 1761-1772, Manuel Guirior, 1772-1776, Manuel Antonio Flores, 1776-1782, y ahí es donde se presenta, bueno, los primeros guerrilleros de nuestro país. Pero
definidos como la rebelión de los comuneros en el año 1781. Bueno, después de ellos viene Juan de Torresar Díaz Pimienta, 1782, Antonio Caballero y Góngora, 1782-1789, Francisco Gil de Taboada, 1789, José Manuel de Espeleta, 1789-1797, Pedro Mendinueta, 1797-1803, y Antonio Amar y Borbón, 1803-1810. Bueno, ya prácticamente ahí, después de esa parte, entra lo que se llama la rebelión de los comuneros. Es como el primer grupo armado que surge del caos, surge de ver tanta maldad, tanta mezquindad, tanta injusticia social, tanto saqueo, tanta desigualdad, tan poca equidad. Y eso costó la muerte de grandes precursores. Pero bueno, yo no me voy a meter más acá, pues en este video, porque ya pues ya están como muy largo. Voy a dejar hasta ahí. Y seguiremos hablando de la historia de la política de Colombia. En el próximo video, en la píldora 003, vamos a hablar sobre la rebelión de los comuneros. ¿Qué nos trae todo eso? ¿Qué implicaciones? ¿Cuántas son las cosas que suceden por allá? Pero poquito a poco vamos mirando cómo nos vamos echando un duchazo grande de toda esta historia interesante, apasionada. Yo sé que hay muchas personas que les apasiona enormemente la historia de la política de Colombia. Como a otros dirán, ay no, esto es qué harto, esto yo ni para qué lo quiero ver, no me interesa, quiero seguir subyugado, quiero seguir esclavo, quiero seguir igual así como voy en este sistema terrible, mal, sin empleo, con una salud muy precarizada, con mínimas posibilidades para educarme, con mínimas posibilidades de tener una justicia social más equitativa, menos desigual, etcétera, etcétera. Y mi país seguirá inundado en esa corrupción tan terrible donde muchos nos roban y poco nos dan. Amigos y amigas, muchas gracias por su amable y noble atención. Espero los comentarios, espero los juetazos, como siempre. ¿Por qué digo esto? Yo como youtuber soy de las personas muy conscientes que así como hay gente que le fascina lo que uno conversa, así también hay gente que le fastidia lo que uno habla. Y hay gente que no falta que le dicen a uno, ay, mira, esto hubiera sido más fácil, me hubiera dicho yo me pongo a leer. Pero es que aquí, como tal, yo busco como a ambientar este escenario como en una manera más familiar, como que no se vuelva como tan robótico, ¿no es cierto? Donde hacemos un bla, 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 bla y hablando todo rápido y esto y lo otro, no. Estamos para escuchar, para aprender, para examinar, para analizar, porque de eso se trata. Si queremos hacer las cosas lo mejor que podamos, pues tenemos que empezar por ahí, por ese punto tan importante. Tal vez ahí encontremos algo interesante y poco a poco vayamos mirando cómo salimos de todo este barrial tan impresionante en el que nos han metido los políticos corruptos de este país. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.